El fiscal que estuvo atrás del caso María Marta es una figura clave en todo el asunto, no solo por su rol institucional, sino por las polémicas que despertó en varias ocasiones. Este fiscal, al que llamaremos Del Río, tuvo, según muchos, un desenvolvimiento cuestionable desde el momento mismo en que traspasó las puertas del country, lugar que se convertiría en el centro de atención allá por el 2002, por ser la escena de un misterioso crimen. Un misterio por el que habrá nuevos juicios en breve. Las preguntas siguen latentes. ¿Quién mató a María Marta? ¿Por qué? Hoy vamos a adentrarnos en la figura del hombre que llevó a Carrascosa, el marido de María Marta, a sentarse en el banquillo de los acusados. Ese hombre al que la familia de la víctima señala como uno de los principales culpables por la impunidad actual del crimen. ¿Fue el fiscal un manipulador? ¿Cayó víctima de la inexperiencia? ¿Tenía razón? En este episodio asistiremos al momento de la historia argentina en el que una palabra común y corriente pasaría a la fama absoluta. Pituto comenzaría a formar parte del catálogo criminalístico argentino. Esto es María Marta, el crimen del country, el podcast. Mi nombre es Magnus Mephisto. Acompáñame a revivir los momentos claves de una de las muertes más llamativas de la historia argentina, el contexto de un país en crisis y las razones para no perderte ni un instante de la nueva serie de HBO original en las voces de sus protagonistas y creadores. Hoy nos va a visitar Maika Migorena, que interpreta al fiscal Del Río en la ficción. Ya sea que elijas ver la serie completa en HBO Max o semana a semana en HBO, a lo largo de 8 episodios podrás ampliar la experiencia escuchando este podcast, ya sea en Spotify, en YouTube o en tu plataforma de podcast preferida. ¿Todo listo para la investigación? En este episodio, El Pituto. ¿A cuántas cosas le solemos llamar pituto? Sin lugar a dudas, es una expresión que podemos utilizar con elementos varios. El pituto del que hablaremos hoy es especial porque terminaría siendo la llave para que un fiscal abriera las puertas a una acusación, para muchos, injustificada. Pero antes de adentrarnos en eso, conozcamos un poco del contexto de la época. En el año 2002 hacía poco que un gran cambio en la justicia de la provincia había tenido lugar. Una ley dispuso que los jueces no investigaran más los casos penales. Los fiscales se harían cargo y los jueces pasarían a ser controladores de que se cumplieran las garantías del debido proceso. Apenas los cambios entraron en vigencia, surgió un grave problema. La policía lograba la impunidad en las causas en donde había efectivos involucrados. Esto se debía a que muchos de los fiscales no estaban en condiciones de llevar adelante una investigación penal por no tener los conocimientos suficientes. Entonces las causas caían en las garras de la policía de la provincia, que manejaba a su antojo y conveniencia las acusaciones. Al mismo tiempo, en casos de alta exposición pública, comenzaban a verse los graves errores que los fiscales cometían. Esto alarmó al Procurador General de la Corte Suprema de la provincia. Para ese entonces, uno de los hombres más poderosos, debido a su posición de poder decidir sobre el impulso de los procesos penales. Algunos dicen que actuó porque esa era su obligación. Otros dicen que el hombre temía que la opinión pública descubriera los traspiés de los que eran sus protegidos y eso arruinara sus sueños de ser gobernador. Lo cierto es que el hombre creó un cuerpo de jóvenes abogados penalistas y lo llamó Policía Judicial. Eran los encargados de asistir a los fiscales en problemas, suplantando a la policía bonaerense. Cuando el Procurador General de la Corte Suprema se enteró del caso María Marta y de cómo había actuado el fiscal, supo que un gran problema se avecinaba. Un problema que no tardaría en adquirir resonancias nacionales. ¿Se equivocaba? Claro que no. Su instinto era bueno. El Procurador General entonces depositó toda su esperanza en el hábil vocero de prensa de la Procuración, al que le encargó la tarea de defender al fiscal del caso a toda costa. Según las hipótesis de muchos periodistas e investigadores, el vocero debía gestionar la filtración de datos para predisponer a la opinión pública en contra de los García Belsunce. Las acusaciones más graves dicen que la policía judicial alteró pruebas, acosó testigos y violó todas las reglas del proceso.
Las evidentes preguntas que se desprenden de esto son: ¿por qué debían cubrir al fiscal del caso María Marta? ¿Cuáles eran sus errores? Y más importante aún, ¿quién era el fiscal Del Río? Del Río se describía a sí mismo como un idealista y probablemente se imaginaba para sí grandes desafíos. Sin embargo, ninguna de sus fantasías llegaría a escalar tan alto como la realidad cuando a fines de octubre de 2002 sonó su celular y le informaron de la muerte de María Marta. Quien le dio la intervención fue un amigo de los García Belsunce, el entonces fiscal de la Cámara de Casación Federal. Del Río llegó al velatorio en la misma casa del country, donde la familia le dijo que la desafortunada había muerto en un accidente en la bañera. No lo sabía, pero su vida cambiaría para siempre ese día. El caso García Belsunce y el enfrentamiento que mantuvo con la familia de la víctima marcó a fuego su carrera. Dicho enfrentamiento alcanzaría su punto máximo en el juicio, tras el cual Carrascosa terminaría detrás de las rejas, de las que recién saldría, luego de la intervención de tribunales superiores. Pero, ¿por qué el fiscal acusó a los García Belsunce si se supone que eran inocentes? ¿Qué motivó su accionar? ¿Escondía algún secreto? Para los críticos del fiscal, el eje de todo reside en la siguiente información: en toda muerte violenta, que es la que proviene de un accidente, de un homicidio o de un suicidio, debe ordenarse una inmediata autopsia. Cuando el fiscal llegó a la escena donde encontraron muerta a María Marta, miembros de la familia le contaron todo lo que sabían del caso y le manifestaron algunas dudas que no eran compartidas por todos. Luego el fiscal acusaría haberse sentido algo intimidado por la presencia de gente muy relevante en el velorio, como por ejemplo el padre de María Marta, presidente de la Academia Nacional del Derecho. Y el fiscal de Casación Penal, que consintió el accionar del joven fiscal, aclarando que sus años de experiencia le indicaban que todo aquello había sido un simple pero desafortunado accidente. Como sea, el fiscal terminaría permitiendo enterrar el cadáver, incumpliendo de esta manera la ley y dando la estocada final que el caso necesitaba para cubrirse de más y más dudas. La autopsia se realizaría poco más de un mes después, tras una serie de declaraciones testimoniales. Los resultados: María Marta no había muerto por culpa de un accidente. Le habían disparado 6 veces. El hecho de que Del Río no hubiera pedido la autopsia en el momento porque dijo sentirse atosigado, impidió que se supiera quién había matado a María Marta. La coartada del fiscal fue clara: la familia me engañó. Empezaron de esta manera las acusaciones, o debemos decir persecuciones. El fiscal orientó la investigación al círculo más íntimo de la mujer. Convencido, el fiscal apuntó al resto de la familia como encubridores. Lo cierto es que a Del Río no le resultó difícil hallar supuestas pruebas de la culpabilidad de la familia, que, hay que admitirlo, había sido bastante desprolija luego de encontrar el cuerpo de María Marta. Así apareció en el expediente y en la opinión pública el famoso pituto. El 18 de diciembre de 2002, tras ser llamado a declarar, el medio hermano de María Marta contó que había encontrado un elemento metálico debajo del cadáver. Él le decía pituto y lo había arrojado al inodoro por decisión familiar. El pituto fue hallado al día siguiente en el pozo ciego de la casa del country. Entonces, pudo comprobarse que aquel extraño elemento no era otra cosa que un casquillo de bala. La gente desde sus hogares comenzó a preguntarse cómo no se habían dado cuenta que habían tirado la prueba de un homicidio. Y suponiendo que nada tenían que ocultar, ¿por qué lo habían tirado? Por otro lado estaban los que argumentaban que no resultaba lógico pensar que quien quiere encubrir un crimen informe al fiscal de sus acciones. De no haber dicho el medio hermano de María Marta algo sobre el pituto, Del Río jamás se hubiese enterado de su existencia. De esta manera, el pituto se convirtió en una pieza deforme del rompecabezas, algo que en lugar de ayudar a encajar las partes, volvía a todo el asunto más rebuscado.
El pituto fue la frágil pieza sobre la que se elaboró toda la causa. Para marzo del 2003, Del Río fue removido de la Fiscalía de Pilar y quedó únicamente dedicado al caso. Si bien no tardó en cumplir con su cometido de incriminar a la familia, con el tiempo otros consideraron que había actuado por motivaciones personales y no por lógica profesional. Tal sería el desprestigio que sufriría Del Río, que terminarían sacándolo del caso y haciéndolo desaparecer del ojo público. ¿Fue el fiscal una víctima o un victimario? Esa misma pregunta se hace la nueva ficción original de HBO, ya disponible en HBO y HBO Max. De a poco Del Río se perdería en la niebla del caso, pero el pituto sobreviviría como un elemento que permanecería latente en el imaginario popular. El caso María Marta, de hecho, dejaría en claro que las cosas pocas veces son lo que parecen. Pero antes de intentar elaborar una respuesta, vamos a hablar con Mike Amigorena, quien interpreta al fiscal Del Río en María Marta, el crimen del country. Bueno, y nos encontramos con Mike Amigorena, quien interpreta al fiscal Del Río en María Marta, el crimen del country. ¿Cómo estás, Mike? Bueno, muy contento, expectante y bueno, ya como palpitando la efervescencia que tiene un caso tan emblemático como el de María Marta García Belsunce. Claro. Y que la gente lo va a poder disfrutar a modo de novela. Acontecimientos ficticios. Tal cual. ¿Vos te acordás del momento, o sea, qué estabas haciendo vos cuando surgió todo este caso? ¿O lo seguiste, si se quiere, en su momento? Y me llamaba la atención. No focalizaba en esa época tanto con la televisión, con un informativo, el noticiero. Claro. Me llamaba la atención las circunstancias, el entorno, ¿no? Uh-huh. Y en ese momento me acuerdo que estaba cantando en los subtes. Una marca de shampoo nos contrató. Estabas haciendo como una campaña, digamos, ahí. Una campaña, por los vagones cantábamos y después regalábamos shampoo, crema de enjuague. Mirá. Voy a decir que me acuerdo perfecto. Mirá que claro, muy particular, digamos, sí, el momento, claro. Sí, 2002. Imagino que la gente, digamos, se hablaba de eso mientras hacías la campaña. Sí, la verdad que porque no se podía entender el hermetismo y al mismo tiempo la exposición. Claro. Era una cosa, y esto que te decía, en un entorno muy high, claro. No se sabía cómo tomarlo. Claro. Y cuando te llega a vos este proyecto, para meterte un poco tal vez en esa época, ¿volviste al archivo, revisaste tal vez videos de YouTube o algo? Sí, me llamó mucho la atención. Incluso ahora con el paso del tiempo tenés otra cabeza como para absorber modales, silencios, la tonalidad que sirvió para componer al personaje. Claro. Así que recurrí a documentación en las redes. Y a vos, justamente hablando un poco del personaje, te tocó un personaje muy peculiar, digamos. ¿Cómo fue construir o cómo fue ir leyendo el guión e ir armando los diferentes tonos que va teniendo a lo largo del tiempo? Bueno, la verdad que fue muy placentero. Fue muy placentero porque ya la historia es una historia atrapante que atraviesa el misterio, los vínculos familiares. Entonces recurrí a los momentos, a los noticieros de YouTube de esa época, uh-huh. A documentales y a momentos clave en donde estaba en su máxima expresión el caso, uh-huh. En donde este personaje estaba todo el tiempo como dando notas. La prensa lo seguía mucho, entonces al seguirlo el tipo se escapaba muy sutilmente y yo veía cómo caminaba. Me llamó mucho la atención. Después con la directora Daniela Goggi, que hizo un trabajo de excelencia, y fue una combinación, una fusión de esto que te estoy diciendo, de poder captar los detalles, su comportamiento, con toda la profundidad que la directora tenía
por el caso, ¿no? Desde hace mucho tiempo, esto lleva mucho tiempo de recolección de datos, de información, como se legítima, hace mucho tiempo que está. O sea, para lograr escribir una ficción así, hay mucho estudio detrás. Claro. Y justamente Daniela tenía esa información, entonces se nos hacía llevadero a los actores. Y a la hora de construir, digamos, esa casa, ¿no? Ese set, en el primer capítulo, por ejemplo, vemos como tu personaje entra ahí, se encuentra con toda la familia, se encuentra con el cuerpo. De cierta manera, digamos, te impactó a vos de haber visto este caso en la televisión en su momento y ahora y de cierta manera recrearlo. No, pero nunca como ahora. Claro. Nunca, realmente muy impresionante. Claro. Muy impresionante entrar a la casa, en ese country, entrar a la casa, subir las escaleras, ver el baño, después entrar, vista la habitación. No, es una cosa muy fuerte, no puedo contarte más, pero la gente realmente va a estar ahí, va a vivir la realidad de cada personaje en primera persona. Claro. O sea, va a estar en todo lo que es ese momento tan trágico. Tal cual. Y se respira esa atmósfera. Claro, tal cual. Y claro, se podría decir que, por ejemplo, a diferencia de un documental o a diferencia de un informe periodístico, esta serie lo que ofrece es esta experiencia, ¿no? Esta experiencia de espectador omnisciente, si se quiere, de que ve todos los puntos de vista de lo que está pasando y después puede tomar cada uno su postura, digamos, el que está viendo. Totalmente. Esto partamos de la base que es un cuento, ¿no? Es un relato, un guión basado en un hecho real, entonces tenemos la libertad, ¿viste? La historia tiene la libertad de pasearte por donde ellos quisieron, ¿viste? Sí. El equipo de guionistas. Claro. Y cada personaje es tan particular y cómplice de la historia que el espectador lo que va a hacer es ponerse en el lugar de cada personaje y vivirlo como en ese entonces se palpitó. Tal cual. ¿Entendés? Sí. Entonces, en mi caso, el espectador va a sentir lo que siente el fiscal cuando se topa con la familia, cuando se topa con María Marta, cuando se topa con los vecinos. Y entonces al espectador lo convertís en un partícipe. Este rodaje se llevó a cabo en época de pandemia, ¿no? ¿Hace cuánto fue que fue grabado esto? Post-pandemia. Post-pandemia. Esto fue lo primero, me fue parece. Como volver, ¿no? Sí, claro. Entonces está cargado también de eso. De una energía esperanzadora, de vuelta al ruedo, con mucha cautela, ¿no? Había mucha asepsia, había... No, por supuesto, con todos los recaudos. Nos 2 veces por día, ¿viste? Sí. Todo el protocolo. El protocolo. Pero fue de cierta manera reencontrarte con compañeros tuyos, volver a la acción, ¿no? Exactamente. Tal cual. Exactamente. Después del encierro, del confinamiento, empezamos a tener muy sutilmente notas de oxígeno, ¿viste? Claro. Y volver al ruedo, ¿no? Que estaba entumecido el instrumento. ¿Y habías tenido experiencia interpretando personajes como este, que es semificción, semi-real, que tiene un poco de tal vez de construcción tuya, un poco de basado en hechos reales? Sí. Es lo que más me gusta hacer. Componer a alguien que existió. Y a la hora de hacer eso, ¿vos sos de revisar archivos y copiar al pie de la letra gestos, modismos, o preferís construir vos, desde tu rol de actor, la parte de ficción, tal vez? No vuelvo. No. Al principio volvía para este personaje. Al principio se recurría a escenas porque no me quedaba bien en sus movimientos o algún tono. Claro. Pero lo que yo hago es cerrar los ojos. Yo tengo imaginación. Claro. Yo cierro y veo todo, cualquier cosa.
Claro. ¿Entendés? Después, bueno, hay que llevarlo a cabo eso. Pero cierro los ojos y veo cómo camina y después lo imito. Tenés como un pre-ensayo, digamos, mental. Sí, ni bien me llega el guión. Claro. Hago eso automáticamente. Vas visualizando. A ver que no, esto no, viste, si no lo veo no es posible. Claro. ¿Viste? Me pasa por ahí donde está medio tirado de los pelos, lo hago, pero podría ser otro mejor, ¿viste? Sí. En donde, bueno, hago lo mejor que puedo, pero no dejo de verlo cuando cierro los ojos. Tal cual, tal cual. Y si tuvieras que resumirle o contarle brevemente a los espectadores qué van a encontrar en esta ficción, ¿qué podrías decir? ¿O qué fue lo que más te quedó a vos? Lo que más podrías destacar tal vez de este trabajo en particular. ¿Qué es lo que se va a encontrar la gente cuando comienza a ver esta serie? La gente se va a encontrar con un cuento donde Agatha Christie realmente es Belén Francese. O sea, realmente. O sea, es algo que está cargado de mucha veracidad, de mucho misterio. Claro. Vos no podés entender lo que está pasando y está pasando. O sea, no Claro. podés concebir cómo puede haber pasado, cómo pudieron haber sucedido los hechos. Y que fue en un lugar súper top, en un momento donde era una Argentina que estaba media, no sé, media golpeada por el corralito del 2000, ¿viste? Pero la gente lo que va a ver es una historia atrapante, una historia atrapante, excelentemente dirigida, que eso es lo que más rescato, ¿no? El vínculo que hubo entre la dirección y el elenco. Sumado por la puntillosidad de cada rubro, o sea, desde el arte hasta la luz, el vestuario. Es una historia que todo el mundo conoce, más, menos, pero todo el mundo conoce, y de esta manera se va a poder poner en la piel de cada personaje para disfrutar de esta ficción, teniendo en cuenta lo que pasó en el pasado. Tal cual, tal cual. Me encantó tu referencia a Agatha Christie. Tu personaje es un poco Hercule Poirot, es un poco así excéntrico, ¿no? De Asesinato del Oriente Express. Sí, totalmente. Es un poco excéntrico, tal vez. Exactamente. Es un personaje lleno de hermetismo, con rasgos paternales y al mismo tiempo de una soledad abrumadora. Bueno, todo eso la gente lo va a poder disfrutar y se va a convertir en formar parte del proyecto. Así que los invito a todos a que vean El crimen del country. Perfecto, Mike, muchísimas gracias. Gracias por estar hoy acá con nosotros. Un gusto. Para entender mejor el desenlace de los hechos, es necesario conocer los pormenores de los juicios que se llevaron a cabo en los primeros años de la causa. ¿Me acompañan? No se pierdan todos los detalles de este intrigante caso. Pueden seguir recolectando pistas en los próximos episodios de este podcast, que acompaña con información extra y con entrevistas a protagonistas y equipo técnico. La nueva serie original de HBO, María Marta, El crimen del country, ya disponible en HBO y HBO Max. Mi nombre es Magnus Mephisto y te invito a que nos sigas escuchando en tu plataforma de podcast favorita y en el canal de YouTube de HBO Max Latinoamérica para seguir todo lo ocurrido en este caso, que dejaría una gran huella en la sociedad argentina. Y para completar la experiencia, seguí a @HBOMaxLA en Instagram y Twitter. Nos vemos y escuchamos en el siguiente episodio.